Bienvenidos a Del Otro Lado, es este segmento donde hablamos sobre la política en los Estados Unidos, sobre diversos hechos que van aconteciendo desde la perspectiva de México, desde este lado de la frontera. Como siempre me acompaña Bruno, pero también el día de hoy tenemos de invitado a Tonka directamente desde Cratología, ya lo deben de conocer por ahí. Obviamente el tema que se lleva a los titulares de esta semana es la tragedia, este asesinato que se da a un activista estadounidense, a este joven Charlie Kirk, que tristemente es asesinado, una persona que hizo mucha polémica, una persona que generó toda una expectativa en su entorno, que estuvo una presencia muy grande en redes sociales. Quizá desde México no entendemos a este tipo de personajes porque aquí no los hay. Sin embargo, claro que dejó una huella, tan es así que cada vez se ve más patente en los movimientos que se han venido dando a raíz de esta situación. Pero si quieres, para empezar, coméntanos un poco sobre este personaje, sobre quién era, cuáles eran sus posturas, cómo se fue desarrollando. Sí, Charlie Kirk es alguien que es muy cercano a la política, al Partido Republicano, al movimiento de MAGA, de Make America Great Again con Donald Trump. También lo conocen como un youtubero, alguien que hace videos para redes sociales y que debate con personas de distintos tipos de ideologías. Alguien que es cristiano, conservador, algunos lo llaman una radical derecha. No concuerdo yo. Yo pienso que Charlie Kirk es un conservador cristiano y punto, ¿no? Ahí, por ejemplo, si me dejas interrumpir, porque yo la verdad no conocía tanto del personaje. O sea, te digo, quizás aquí a lo mejor no pega tanto un personaje de ese tipo. Obviamente, todos hemos encontrado algún clip. A raíz de esta tragedia, pues, están inundadas las redes, ya sea con posicionamientos a favor, con posicionamientos en contra. Claro. Me puse a ver varios videos de este personaje y efectivamente, más allá inclusive de denominarlo o etiquetarlo en derecha, lo veo como un cristiano casi evangelizador, ¿sí? Que lleva esta moral cristiana, podemos estar a favor o en contra, pero ese es su discurso y genera debate al interior de universidades. Por ahí es más o menos la mecánica de él, ¿no? Sí, él tenía una compañía que se llama Turning Points USA, que básicamente hacen tours con todas las universidades de Estados Unidos. Y van y se hacen como un tipo show que es grabado para las redes sociales o para su canal de YouTube. Y sí, que es el que estaba filmando el día que lo asesinan. Exactamente. Sí, tal cual. Y pues básicamente es debatir con estudiantes. Toca un tema y pues pone a los estudiantes para que hagan fila y pues hagan una conversación. Pues. Generalmente son personas que piensan distinto y pues es donde buscan contrastar, ¿no? Y pues digo, al final del día, para eso son las universidades, para contrastar ideas. Para eso deberían de ser. Sí, así es. Que ahí, digo, porque aquí nunca tenemos un orden y el guión nos va en un bledo. Exactamente, ¿no? Sí. Una de las ideas de invitar a Tonka, pues, es que tú fuiste profesor. Profesor universitario, pues exactamente. Sí, pues es la idea de la que parte justamente la universidad, incluso el nombre mismo de la universidad, sin meternos tanto a la parte... A la cratología. Sí, a la parte de la cratología, ¿no? O a la parte de la etimología de la palabra, pero viene de eso, de universalidad. Pues, claro. Y entonces, ¿qué? Universalidad de pensamiento. Y entonces, pues es el lugar donde se va a buscar como una universalidad de pensamientos distintos, de distintas épocas, lugares, formas. O sea, es decir, no se trata que solamente se analice de una solo o de un solo tipo de pensamiento, pero sí siempre, digamos, con un orden, pues, o digamos que debatir las cosas con orden, pues, en ese sentido. Y no, yo creo que lo que pasaba también aquí, pues, en ese sentido de estos debates, lo que pareciera que se salían como en ese orden de... ¿cómo llamarlo? Pues, o sea, que parecía que llegaban más que debate, era como una especie como de pelea, ¿no? Parecía, sí. ¿No? O lo daban a entender así. ¿Qué es la parte de show también? Pero yo creo que es lo que te iba a decir exactamente. Tiene mucho que ver con la edición que le hacen en las redes sociales, ¿no? A ese tipo como de debates. Digo, no olvidemos, también los medios de comunicación hacen lo mismo cuando escriben notas, pues. Claro. Generalmente en Estados Unidos, porque en Estados Unidos los medios están muy polarizados entre medios de izquierda y medios de derecha. Y muy pocos medios se dedican a hacer un trabajo de periodismo real, que está enfocado, porque digamos, el periodismo real no tiene un partido, su único partido es la verdad, y eso es lo que se perdió mucho en Estados Unidos, porque ahorita ya tenemos medios que son de izquierda. Y es mucho derecha. Más militante. Sí, es una... Ahora no es quiero tocar un tema, porque el tema del que si es radical derecha o derecha, también
no me gusta mucho hablar de etiquetas porque el problema de las etiquetas es que a veces carecen de fondo. Por ejemplo, hasta vemos en el caso del movimiento pro-Palestina o hasta pro-musulmanes o pro-Islam, sí están muy allegados a movimientos de izquierda, pero si vemos a estados islámicos, sí son de derecha y pues también tienen su... autoritarios, ¿no? Sí, completamente, pues, teocráticos y autoritarios. No, y si lo ves también en sus políticas, pues también son de derecha, porque también son muchas anti-abortos, son anti... Claro. Sí. Entonces, es cuando no me gusta mucho tocar el tema si es izquierda o derecha. Claramente, él es republicano. Eso sí, no hay duda. Claro, digo, y tuvo una gran influencia en la campaña de Donald Trump, una gran influencia. Este personaje, digo, por lo que he estado viendo, es una reacción realmente también a esta parte del otro lado. Ajá. O sea, si bien es cierto que él tiene una ideología muy marcada, también es cierto que la ideología conocida como woke, pues tuvo casi, o se estaba convirtiendo en hegemónica en el tema de las universidades, o sea, lo que es políticamente correcto. Hay una serie de estándares morales que de una u otra manera determinan cómo debes de pensar, cómo te debes de compartir, cómo te debes de comportar. Y este personaje, de una forma muy surrealista, viene a ser disruptivo desde el conservadurismo. O sea, disrumpe el personaje porque es conservador. Sí. Y lo quieras o no, dentro de las universidades, como en el país, y creo que en la mayoría de los países, hay sectores de la población que son religiosos, que son conservadores, que buscan una moral tradicional, y es a quien él les habla de una u otra manera, pero es algo que a mí me resulta muy interesante y creo que es algo muy necesario, que nos hace falta, que es abrir el micrófono y hacer debate. O sea, no tenemos por qué pensar lo mismo. No. Sí, irónicamente había un video que me tocó ver de él que decía que él lo que quería era hacer conversaciones con personas que pensaban distinto, porque el momento en que la gente deja de tener conversaciones es cuando viene la violencia. Irónico, ¿no? Y mira. Y pues digo, nada más para poner al tanto a los oyentes, el 10 de septiembre él estaba dando, pues estaba haciendo su show de los debates ahí en la Universidad de Utah con estudiantes y pues enfrente de su hijo, me parece, y su esposa, pues lo balancean en el cuello y pues obviamente muere. Muere como creo que a la hora, ya le pronuncian muerto en el hospital y pues ya a los días, pues con videos, ciertas tomas que la gente también estaba haciendo con el celular, videos pues de cámaras de las escuelas, de las calles, se veía una persona que estaba en un techo con un rifle, no de tipo militar, pero sí como tipo cacería, me parece. Y pues se espera en el techo, lo mata y se va y corre. Sí, claro, digo, tristemente imágenes que ya han circulado en todas partes, de hecho no las vamos a compartir aquí. No, tampoco no tiene caso. No, y tampoco ya todo el mundo las vio, ¿no? Sí, ¿no? Que eso nos habla, y digo, me voy a otro lado porque nos encanta irnos por las ramas. Claro. Estos tiempos que vivimos son muy extraños, inclusive me atrevo a decir, son agobiadores, y creo que no somos conscientes de ello, de cómo podemos estar presenciando hechos históricos como este, porque al fin y al cabo, nos guste o no nos guste el personaje, por el impacto, o sea, que se haya discutido en el Parlamento de la Unión Europea si guardar o no guardar un minuto de silencio, te habla de la trascendencia del personaje, te guste o no te guste. Y estamos viviendo todo en tiempo real. Estamos viendo, por ejemplo, la guerra en Rusia, la invasión a Ucrania, la estamos viendo en tiempo real. Estamos viendo, por otra parte, lo que pasa en Gaza, lo que pasa en Irán, lo estamos viendo en tiempo real. En Nepal. En Nepal. Bueno, lo de Nepal también, que es muy impresionante. Sí. Y creo que no hemos dimensionado cuáles pueden ser las consecuencias de todo esto, pero más importante, cómo es el factor de las redes sociales y cómo desde las redes sociales es una herramienta perfecta para ser un personaje perverso en el poder y polarizar más a la sociedad. Creo que el gobernador de Utah comentaba algo al respecto, ¿no? Sí, pues digo, la mayoría de los demócratas y republicanos han pues denunciado que están en contra de la violencia política. Porque luego, todos deben estar en contra de la violencia política. Sí, hay uno que otro que sí me parece que estaba feliz por lo sucedido. Algunos también seguidores pues que estaban celebrando la muerte. Pero eso va más al tema del fandom y que siempre va a haber gente loca, gente idiota y
Y hay un personaje también de la política también que los hace, hizo algo, no celebrando, pero un tipo de apología. Dio a entender, ¿no? Dio a entender algo así, pues que en realidad estaba como bien, ¿no? Digamos. Y pues digo, es de la parte extrema de una corriente política, para no decir nombres. Sí. Pero, digo, la mayoría sí está en acuerdo que están en contra de la violencia política, porque así como le pudo pasar, como le pasó a Charlie Kirk, como le puede pasar a alguien más de otra ideología política. Creo que ahorita el discurso se centra mucho en los negativos, porque obviamente salen muchos negativos. Por un lado, personas, como bien dices, desde su red social, personas simples mortales como tú y yo, que no tienen ninguna trascendencia ni la deberían de tener, que salen bailando, salen investigando, ok, eso vale madre. O gente por el otro lado, que incluso incita a una respuesta, porque son igual de locos, igual de idiotas que los de acá. Sin embargo, hay algunos puntos que yo quisiera destacar, o algunas cosas que me encontré, y no me sé los nombres. Tú de hecho me comentabas de uno, no sé si es el mismo que me tocó ver, que es un personaje que estaba en la antípoda del pensamiento de Charlie Kirk, que es un personaje que ya habían tenido sus debates, que obviamente no es que se odiaran, porque ese no es el término, pero recurrentemente debatían, contrastaban sus ideas y se veían como si fueran los rivales en redes sociales. Y hace un video que a mí me pareció hasta muy lindo, o sea, decir, oye, este cuate era un güey que trabajó un chingo, es un vato que hizo la fundación más grande de jóvenes republicanos, alguien que nunca descansó en llevar su mensaje, aunque su mensaje a mí me parece detestable, aunque yo no creo en esto, o sea, reconozco el trabajo. O sea, creo que eso es hacia donde debíamos de llevar el foco, decir, oye, a ver, no todo es polarización, no todo es gente rompiéndose las medias y aventándose estiércol a la cara, sino también hay personajes que saben entender y reconocer que aunque pensemos distinto, pues tienes el derecho de expresarlo. Y déjame dejarte una provocación. Creo que en unas épocas pasadas teníamos como un entendido generalizado aquella frase de podré pensar distinto a ti, pero daré mi vida por tu derecho a decir lo que piensas, ¿no? Sí. Así es. Esa es la frase de Voltaire, ¿no? O bueno, se le atribuye a Voltaire. No, y la dije mal, pero ven cómo era. Seguro, no, que sí, pues detesto lo que dices, pero defenderé hasta la muerte de tu derecho a decirlo, pues. Y esa es la base de la época de la Ilustración, ¿no? Lo vimos de la época del siglo de las luces, ¿no? Que se le llamó también, pues, con la Ilustración francesa. Pero ahorita eso que comentas también, pues, hay un contradiscurso a esto, ¿no? Y de hecho lo he leído, no solamente en casos de, digamos que ahorita que estamos hablando, pues, de Charlie Kirk y pues es por este debate y demás, sino sí es cierto, o sea, también hay un ala que no me gusta otra vez, así como tú también comentabas, que el asunto de como polarizar, o sea, o decir, es de la extrema izquierda o es de los super woke, si lo queremos decir de esta manera. No, a mí no me gusta tampoco decirlo de esa manera. En realidad solamente son personas que han pensado de esta manera. Este contradiscurso, digamos, de la libertad de expresión y todo eso, va por un lado, y lo he leído, les digo, como en artículos y demás, en el sentido de que sí, tu libertad de expresión, digamos, acaba cuando estás diciendo cosas que promueven el odio, ¿no? Y entonces se le achacaba mucho o se le atribuía mucho este discurso de odio a personas como Charlie Kirk, ¿no? Que no es el único, hay otros a los que también se les dice. No, y hay muchos peores. Sí, y hay otros, o sea, y hay otros en redes sociales. Pero a ver, y también déjame continuar con mi provocación. Pues, existe un sector de la población que es racista, existe un sector de la población que es homófoba, por supuesto, existe un sector amplio de la población que es xenófoba, todo lo peor del mundo, eso existe. El quererlo esconder y el quererlo negar en lugar de abrir un debate, en lugar de enfrentar las ideas, obviamente sin una violencia física, es una violencia de otro tipo, pero sí inclusive hasta una violencia argumentativa, si es que existe ese término, y me refiero al poder discutir apasionadamente qué es lo que yo creo y defenderlo, y sin juicios de valor que tú también lo hagas. Y poder hacer este contraste. ¿Cuándo perdimos eso? Es que ahí te va. Lo que yo me refería con este discurso, digamos, como que es la contraparte de esto, digamos, de estos discursos que hablan o que defienden, digamos, valores
conservadores, vamos a decirlo así, ¿no? La contraparte lo que dice es que si tu discurso va así, no tienes ni siquiera como derecho a decirlo. Eso es lo que proponen, pues, que como está diciendo odio, entonces no tienes derecho a decirlo. No, Eso, digo, es una idea, yo no comparto para nada esta idea y de hecho me da miedo, ¿no? Llegar a ese punto, porque es darle la vuelta, es lo contrario. Sí, es que, por pues. ejemplo, ahí lo que Sí. estamos haciendo es interpretando qué es odio. Y Exacto. también, digo, en términos legales, la libertad de expresión termina donde empieza la libertad de alguien más. Pues. Ujú. O sea, mi libertad de expresión está coartada en el momento que yo cuarto la tuya. Exacto. Ándale. Sí, en cuestión de todas las libertades, así funciona. Pues. Sí. Y, por ejemplo, cuando hablamos de temas de odio y temas de racismo, me gusta mucho este personaje que se llama Daryl Davis, que es un músico de jazz. No sé si han escuchado su historia. No. Es alguien que, pues, es músico, es una persona afroamericana y él ha sido, pues, uno de las personas que ha sacado a gente del grupo KKK. ¿Ok? Entonces, usted sí. este grupo, Sí. artista famoso, ¿no? Sí, claro. Este, El clan. Los que Y- se visten como los sacerdotes de España, güey, ¿cómo se llama? De la procesión. Sí, Se de me las hace genial. procesiones. Nada ¿no? que ver, disculpa, pero pero de se me Semana hace- Santa, ¿no? Sí, se me hace de la genial Semana cuando Santa. llegan gringos, güey, a ese lugar de España y ven esas procesiones y digan, qué Sí. pedo. En Pero Santiago de él Compostela. pues, es una persona afroamericana, alguien que por naturaleza la gente que lo odia. Exacto. Y él lo que hace es conversar con ellos, habla con ellos y básicamente, pues digo, para empezar, debe tener unos Tamaños muy grandes. gigantescos, ¿no? Para hacerlo. Mucha valentía, por decirlo Sí. mejor. Y habla con ellos, se hace amigo de ellos, hasta los invita a su casa. Wow. Y la gente pues deja de ser ignorante porque conoce a una persona afroamericana y los ve humanos. Y creo que, no sé el número, pero sí es un número muy grande de personas que han salido del movimiento KKK gracias a él. Entonces es como el poder que hay con conversar con personas que sean distintas a ti. Hay algo que ahorita me despertó un recuerdo. Es de un podcast que entrevistan a un cuate, David Saavedra, si no mal recuerdo, y disculpen. Es un español, es un ex neonazi. Y él te cuenta su historia de cómo se radicalizó y cómo se desradicaliza. De hecho, él ahorita, o al menos lo último que supe, él da pláticas en escuelas para desradicalizar a personas, sobre todo quienes son neonazis, ¿no? Muy bien. Y uno de los argumentos, o sea, lo primero que él te decía es, a ver, dice, cuando yo llegué, o sea, la primera vez que yo me encuentro con esta ideología, un chavito de 14, 15 años, Ándale, joven. todo el mundo decía, no, pues este güey es un tonto refiriéndose a Hitler, refiriéndose a los ideólogos de Hitler. Sí. Y pues yo le dije, no, güey, pues tonto no es. Porque obviamente tonto no era. Sí. Entonces decía, a ver, no había una discusión al respecto, no había formas de hablar. Y como para la gente es tabú, Sí. pues ¿qué pasa? Pues que yo me fui donde no era tabú y donde no era tabú, pues Sí, con los claro. que estaban radicalizados en ese sentido. Ándale. Y donde yo encontraba información, pues era de los peores lugares. O sea, y es justamente esta falta de diálogo, esta falta de piel menos delgada, Sí. de poder de salirnos de las cajas de resonancia donde nos dicen lo que creemos, donde nos dicen lo que Sí. queremos escuchar y podernos enfrentar, obviamente en ese sentido de respeto Sí. o de mínima violencia, ¿no? El momento en que tú quemas un puente, ya no hay vuelta para atrás. Sí, exacto. Y tener una conversación es crear un puente para poder estrechar la mano y pues poder convencerlos o sacarlos de ignorancia, porque muchas veces las personas de mejor no es que sean malas personas, siempre son ignorantes. Sí, de hecho, pues esa es la base de la comunicación, ¿no? Sí. Justamente poner ideas en común. Tratar de poner ideas en común en ese sentido. Sí. Pero vuelvo a tu punto ahorita que comentas, ¿no? De cómo es este asunto de como no tratar de entender al otro y demás. Ahí yo he tratado como de entender cuál es la postura, digamos, de quienes se enfrentan a los conservadores o quienes denuncian, ¿no? Que los conservadores están diciendo estos discursos de odio y promoviendo el odio y demás. Dije, ¿de dónde viene, no? Yo me lo he preguntado muchas veces y lo planteo aquí con ustedes también. ¿De dónde viene esto? Y digo, bueno, es que definitivamente hay muchas atrocidades que vienen detrás también. Ve la historia, Hay ¿no? historia, exactamente, y que Ajá. hay trauma de las personas. O sea, como Claro. dice el dicho, ¿no? Cada quien cuenta cómo le va en la feria.
Entonces, estas personas también, o sea, se enfrentan a estos discursos y dicen, no, pues esta persona, si yo ya traigo este trauma o si yo ya he sufrido violencia por algo parecido a esto, no es que esta persona con ese discurso me está violentando, pero lo asocian, ¿no? Yo trato de entender. No, ¿no? o le puede dar voz, o le puede dar poder a estas personas que sí. tradicionalmente o que históricamente han abusado cuando han estado en el poder y me han cortado mis libertades. Caso homosexuales, caso mujeres, caso afroamericanos. Claro, sí, y obviamente... Y eso trauma, pues, justamente les da esa como voz de decir, no, saben que no lo dejen hablar porque me va a volver a atacar, ¿no? O sea, digo, trato de entender, Y pues. ese es un punto. Otro punto también es claro. que las personas prefieren catalogar a una persona por una etiqueta o grupo porque no es fácil tratarlo de esa manera. Ah, claro, también, entonces, por supuesto. Si saben que es ajeno a ti, si piensa distinto a ti, de volada lo quieres catalogar o agrupar o etiquetar, que es satánico, que es de lo peor del mundo, que es un nazi, que es lo peor. Y eso sucede tanto como la izquierda como la derecha. Claro. Ahora, y cuando esto va escalando, entonces, por ejemplo, en el caso pues, de Charlie Kirk con su asesinato, yo pienso que es algo similar. Porque también muchos medios de comunicación, muchos influencers, youtubers, activistas, políticos, aprovechan en satanizar a la contraparte. Eso. También, porque supuesto. También crea más clics. Porque la gente también le gusta engancharse con eso. No, y otra, o sea, ¿qué es lo que nos inunda, no? O sea, me puse a ver así en los rabbit holes de redes sociales que me fascinan porque son muy entretenidos, pero si los ves como entretenimiento. Y por ejemplo, en la parte en contra, bueno, con los clips que te sacan, bestia, ¿no? Pues dices, oye, güey, quémalo, o sea, claro, ¿no? Y bien editados, ¿no? Están totalmente editados, pues, y simplemente con el corte de una frase, sesgo, con el corte, ¿no? Sí, hay claro. un sesgo y hay una manipulación muy fuerte. Sí, por supuesto. Y del otro lado igual. Te metes en el otro rabbit hole y dices, no, güey, hay que santificarlo, güey. O sea, este vato era un mesías, ¿no? O sea, es propaganda pura y dura por un lado porque hay una utilización política que esa parte es lo que a mí más me preocupa. Cómo se está instrumentalizando y seguramente se va a instrumentalizar de un lado y del otro. Pero por otro lado, está esta parte simple y sencillamente de generar tráfico, de generar vistas, de generar recurso. Porque si yo comparto un video donde este güey se ve muy mal, seguramente va a traer 1 millón de vistas. Si comparto uno se ve muy bien, va a tener 1 millón de vistas. Y empieza esta competencia voraz de cómo agarrar el discurso de una persona. No sé cuál haya sido la intención de él o si todo lo que decía, porque realmente lo sentía, pero todo lo que hay alrededor en contra o a favor, o sea, ves una voracidad de poder lucrar con ello, de poder exponer al personaje, pero no el personaje, el discurso. Claro. Y sobre eso mueves emociones. Claro, y pues y las personas no se van a meter a fondo para saber si es real o no, si es verdad o no. Simplemente quieren ver, esta persona dice, bueno, mi grupo o la gente que yo sigo dice esto de él, por lo tanto es correcto, pues. Y debemos quitarnos este chip de la cabeza que todas las personas tienen que estar con una etiqueta, que si es esto, que si es el otro, que si es quien sigue. Tiro veneno, es el problema del colectivismo. Somos individuos, al fin y al cabo. Exacto. Entonces, porque de otra manera va escalando poco a poco y digamos, no tienen la culpa, los medios no tienen la culpa de esa gente que lucra con este tipo de videos sensacionalistas. Pero sí tiene que una cierta responsabilidad cuando llega un loco y cree que eso es verdad. Y quiere hacer algo al respecto. Y de locos que acabamos de hablar en catología, pues eso es historia, pero siempre los hay. O sea, te digo, si lo catalogan como un nazi, que si es lo peor del mundo, y el otro tiene una pistola y pues tiene una habilidad muy grande, se siente justificado. Pues. Déjame... Claro, ¿no? Parece que hay una justificación. Déjame meter... Y ese era mi punto, pues, anteriormente. Cuando justamente nace, pues, esta idea de que yo ya sufrí un trauma y esta persona es, digamos, como el emblema del mal, pues. O sea, como tú dices, sale un loco que lo cataloga de esa manera y tiene también un grupo detrás que está apoyando también estas ideas y lo empodera, dice, no, pues, entonces...
tienes como esta misma idea o como del elegido, ¿no? De que el destino me puso aquí, ¿no? Para que yo pudiera como acabar. Digo, Él es el Capitán América. Él es el Capitán Golpeando América, a Hitler. exactamente. Ándale, tal cual, ¿no? Y se vuelve otra vez este discurso del que hablas tú mucho todo el tiempo, de los buenos y los malos. O sea, El que solamente, digamos, lo que piensa mi grupo está bien y lo que piensa el otro está mal, ¿no? Y se hace el odio. Y quiero poner otro paréntesis, si me dejan un momentito. Ya lo hemos comentado en otro sentido, de dónde surge el odio, pero no el odio, como hemos dicho, el odio de, ay, yo odio tomar el agua caliente, ¿no? Odio el té, odio, no sé, como, en fin, ¿no? Miles de cosas, ¿no? Podemos odiar. Odio la pizza con piña, ¿no? Ay, ahorita nos funan, ¿no? Porque... La pizza con piña, no por todo lo demás. No, por todo lo demás, no. Eso la pizza con piña. Sí, a ver, por ejemplo, así que... este debate ya no puede ser. De eso no se puede hablar. ¿Cómo no se puede hablar? Nada, a lo que me refiero con este odio, pues, o sea, el odio justamente al otro grupo, ¿no? O sea, lo que ha generado guerras a través del tiempo, a través de la historia, estos odios, ¿no? Raciales incluso, o de otro tipo, ¿no? Porque también muchos tienen que ver con cuestiones intelectuales o tienen que ver con cuestiones culturales, ¿no? Morales, principal, por supuesto. Y moral sí, ¿no? es el árbol que da moras más. Sí, y ese es el asunto, ¿no? Es como todas estas estructuras que queremos que vayan de alguna forma embonando, ya te lo había citado, ¿no? En otros Bourdieu, ¿no? Otra vez sale, ¿no? La estructura estructurada, estructurante, que nos dice algo, pero no tanto, ¿no? A lo que voy con esto es que justamente estos grupos funcionan porque, como lo decimos, ¿no? O sea, se estructuran en estos, entre personas que tratan de pensar entre sí algo afín y me da una identidad. Aquí la palabra clave es la identidad y tiene que ver hacia los dos lados, hacia el lado que podríamos decir, es que no lo quiero trabajar, me gusta como tu idea. No la falsa dicotomía. Sí, no la falsa dicotomía de derecha o la izquierda, pero esas identidades existen. Y aparte sirven para ejemplificar, ¿no? O sea, el reduccionismo sí sirve para poder ejemplificar, no porque sea la verdad. O sea, muchas veces tenemos que hablar de izquierda o de derecha, tenemos que hablar yo lo planteo bueno y malo, esas tonterías, un sentido de poderlo ejemplificar nada más. Pero en la vida real, en lo tangible, esto es mucho más complejo. Conservadores liberales, podríamos llamarlo. Le podemos poner un montón de etiquetas, pero básicamente es grupo A contra grupo B o grupo 1 contra 2, así, o sea, eso es la... Quiero dejar una pregunta. Y bueno, yo planteo eso, ¿no? Bueno, La identidad. Antes de cerrar ese tema, pues... bueno. Digo, el tema del discurso de odio, cómo se va polarizando las personas, cómo va escalando, se ve hasta en este caso, porque una de las balas tenía la frase que decía, hey, fastest catch. Oye, caché a esta fascista. Ajá. Entonces, digo, ya habla que esta persona sí consumía cierto contenido que venía con este lenguaje. Tocaste una palabra que me fascina ahorita. Wow. O sea, me fascina Intenso. por cómo la utilizan, que es el fascismo, ¿no? Porque ahora me encuentro personas que son hiperproestatismo y llaman fascista a todo lo que haga sombra, ¿no? Personas que te quieren dar una serie de reglas morales de cómo comportarte, opinar y pensar, pero te llaman fascista si no haces ese comportamiento. Digo, el sketch que mandaste el otro día, ¿no? Del viaje en el tiempo para matar a Hitler. Dices, wow, o sea, ahí estamos, ¿no? Voy a pasar aquí nomás una imagen rápido, porque con esta imagen quiero abrir un tema. Pocas horas después de que se da este suceso, se publica desde la Casa Blanca, desde su cuenta oficial, que el presidente Donald Trump firma una proclamación en honor a la memoria de Charlie Kirk, un defensor de la libertad y un patriota estadounidense. Ahí, más allá de los merecimientos, más allá de la importancia y trascendencia que pueda o no pueda tener este personaje, a mí me llama mucho la atención cómo se le ha dado esta utilización, si cabe. O sea, cómo se ha utilizado, instrumentalizado para un discurso, por una parte, desde mi punto de vista al menos, bastante político, entiendo es un personaje político, entiendo está relacionado, pero sí veo cómo se están cargando de él. Sí, pues claro, digo, Charlie Kirk era una persona muy cercana a Trump, lo entiendo, a lo mejor sí lo veo como muy exagerado en el sentido de que le están haciendo demasiados honores como oficialmente como gobierno, pues. Porque una cosa es lo personal, otra cosa ya es tú como figura pública, como presidente de
Estados Unidos de América. Sí. No, digo, pasó en la Unión Europea. En la Unión Europea solicitaron el minuto de silencio. Sí. Pues sí, a ver, el hecho es lamentable, sí, pero Sí, ¿cuántas muertes de ese tipo no hay? Ya hay una ventaja política, se está sacando. Es decir, como se rompió los huevos, ahora son omelets. Así parece. Sí, claro. Que digo, sea como sea, no comparto 100% la opinión, la entiendo, pero sí noto como que sí están sacando una ventaja política de eso. Y del otro lado también. Sí, exactamente. O sea, a mí lo que me preocupa hasta cierto grado es cómo se está utilizando para polarizar aún más. Sí, ambos lados. Totalmente. Digo, el día de hoy hubo unas manifestaciones en Inglaterra, en Australia, no sé si hubo más, son las que acabo de ver, multitudinarias, pueden ser inclusive bastante entendidas por las situaciones particulares que se viven en esos países, específicamente en Londres, con el tema de la migración, con el tema de los abusos que ha habido, el tema de las niñas que se volvió tan viral. Dices, ok, lo puedo entender. Y la imagen que ves ahí es Charlie Kirk y es la imagen de él. Pues es que lo hicieron mártir al final del día. Y ese problema de la contraparte o los críticos de Charlie Kirk es que hasta llegaron al punto de celebrar su muerte que lo terminaron que eso lo empodera aún más, o sea, no a él, sino al discurso. Sí, claro. O sea, y justifica ese discurso. Ahora, déjame provocarte con una pregunta. A ver. ¿En qué momento la libertad de expresión se volvió una bandera de derecha? Una bandera de derecho, no sé, pero... o sea, es una provocación, pero o sea... No, pues ¿en qué momento? Pues, o sea, ¿en qué momento surgió algo así? Pues es que también en el momento en el que justamente se empieza como a empoderar, vamos a decirlo así, a un ala o a una parte, pues, o sea, de la sociedad que busca, digamos, vamos a decirlo, ¿no? Como, pues si lo ponemos como en términos como de liberales contra conservadores, ¿no? Para tratar de entenderlo, ¿no? Cuando los liberales o las personas, o sea, que estaban como con este discurso liberal, se empoderan, pues, o buscan, digamos, ya lugares en los que realmente se les hace caso, acceden a ellos y demás, exactamente. Pues ahora dicen, ¿sabes qué? Pues me toca a mí, ¿no? Vamos a decirlo así, ¿no? Yo quiero que justamente no se hable o no se digan mucho de estos temas. Entonces no son liberales. Sí, espera, pero aguanta. Y entonces llegan, digamos, los conservadores y dicen, bueno, es que sabes que esta persona no me deja decir esto, ¿no? O no quiere que diga esto. Pero ahí te va, también es un poco trucado, vamos a decirlo así, ¿no? Es tricky. Digamos ahorita que estamos hablando en términos de Estados Unidos también. ¿Por qué? Porque muchas veces es también un discurso de los conservadores de decir, esta persona no me deja decir esto, pero es esa persona, pues, digamos no que está desde acá, no va a hablar esa persona, bueno, por todos los demás en ese sentido. Sí, se ha sistematizado, por ejemplo, las universidades, que lo que ha pasado es que, por ejemplo, iniciando con, creo que todo inició con los safe spaces, que no puedes tocar ciertos temas porque si no te están violentando como tu esfera o no sé. O crear este tipo de echo chambers que desgraciadamente y no entiendo cómo puede pasar en las universidades porque es algo que debe haber un debate libre de todos los temas y analizar los puntos de vista desde un aspecto racional, no emocional. Claro. Entonces, lógico. Sin embargo, es algo que se ha visto con maestros, con directivos que hasta han corrido estudiantes o otros maestros que inculcan temas que pueden crear inconformidad con los alumnos. Y es algo que es, pues, es problemático. Porque el momento en que dejan de estudiar esos temas por ciertas fobias, ya no deja de ser algo tan académico como se espera. Sí, exacto. De hecho, si me dejas ponerlo, yo he visto, por ejemplo, como ejemplos de este tipo de cuestiones. Lo digo, ¿no? Hay libros, ¿no? Que podemos estudiar, podemos leer. Me pasó en algún momento en la universidad que ciertos temas a los alumnos les parecían temas, pues, escabrosos o temas que no eran como adecuados, incluso. Pero nomás para meter más veneno. Como que pero di en qué carrera.
Y ahí les va exactamente, era en la carrera de Lengua y Literatura de Hispanoamérica, es decir, yo di clases de literatura, pues, es decir, donde se leía o por lo menos se intentaba leer lo más que se pudiera de literatura. Pero ahí te va, no solamente, digamos, en términos de los temas que tocaban los libros o de lo que estábamos leyendo, sino también incluso como escenas, por ejemplo. Yo recuerdo muy bien, ¿no? Un libro que estábamos viendo, y lo voy a decir, ¿no? 100 años de soledad. Estábamos viendo 100 años que de es un soledad de García clásico, Márquez. que es un Claro, libro ¿no? súper reconocido. Sí, por supuesto, ¿no? Y es una novela magnífica, a mí me encanta, ¿no? Y la disfruto mucho, la he disfrutado leer varias veces, pero no solamente eso, también, o sea, causa o tiene, es un parteaguas, pues es un canon en la literatura latinoamericana. Se tiene que estudiar, digamos, para entender el desarrollo de la literatura en Hispanoamérica. Y los comentarios que me hicieron muchos, algunos de mis alumnos, no todos, o qué bueno, ¿no? Digo, qué bueno, no, tampoco no quiero generalizar justamente esos discursos, pero muchos de sus discursos eran como, no, pues es que sí está bien escrita, pero habla de incesto. Y dice, ¿por qué? Porque voy a leer algo que habla de incesto. Dice, me choca, me disgusta. Y yo le dije, a ver, pero bueno, pero entiendo, ¿no? Que te disguste. Digo, tampoco no es como que yo disfruté. No es apología. Ajá, no es una apología del incesto. Le dije, pero ¿qué te dice ese incesto que aparece en 100 años de soledad? No, pues es que están mal. O sea, lo que me dice es que están mal los personajes. Bueno, pero ¿por qué están malos? ¿En qué contexto? Y bueno, me metí a una serie como de explicaciones, les digo, bueno, es que esto es una obra alegórica, o sea, de la creación, o sea, Márquez busca de alguna manera como el cuál es el destino de Latinoamérica, pero asimismo también el origen de la familia latinoamericana. Le dije, ¿cuál es el origen? Adán y Eva, o sea, les digo, son, o sea, ¿cómo se llama? Los Buendía, justamente, o sea, son como el prototipo del Edén. Le dije, ¿y qué pasaba en el Edén si lo vemos así? O sea, ¿cómo se reproducían? O sea, por incesto. Si no había más personas, pues en el Edén, pues tenía que ser por incesto. Y se quedaron como, no, profe, no, es que nunca habíamos pensado eso. Y yo, pues para eso justamente están leyendo, ¿no? O sea, para que empiecen a pensar de estas cosas. No nada más ver una escena en un libro y es incesto y ya no lo voy a leer, ¿no? ¿Por qué? Porque me choca, porque no quiero leerlo, ¿no? No quiero ver una escena de incesto. Ah, bueno, les dije, para eso es la literatura también provoca y la literatura no nos va a gustar muchas veces y yo creo que también justamente eso es lo que se abre en esos debates. Quiero poner otra cosa antes de terminar este asunto, en un artículo que leí hace mucho tiempo, es un artículo publicado aproximadamente en el 2017, 2016, antes de todos estos movimientos, de hecho, antes del COVID y todo eso, se comenta una autora, ¿sí? Británica, cuyo nombre ahorita no me acuerdo, me encantaría citarla, porque estuvo mal todo lo que dijo. Me encantaría poder citarla, pues si no les busco directamente el artículo. El artículo es una interpretación de lo que dijo esta escritora británica, diciendo prácticamente que se han estado publicando muchísimas mujeres, ¿sí? O que la literatura se ha hecho más femenina. Incluso hay un discurso ahorita de eso, luego platicamos de eso, pero no va por ahí. Más bien como el asunto es de que hay una propuesta radical en la que dice que los hombres, o sea, esta autora comenta o finaliza su participación diciendo, es que, dice, los hombres ya no es que no tengan nada que decir, dice, es que los hombres deberían callarse. Y este autor que escribe el artículo, interpretando lo que dice el autor, dice, oye, pues, ¿qué pasó, no? ¿En qué momento nos dimos toda la vuelta? Pues, otra vez, ¿no? O sea, de ser algo liberal a ser algo que ahora está... Un conservadurismo desde el otro lado. Desde el otro lado, sí. Y no estoy diciendo que esta autora sea la voz, por supuesto, de todas las mujeres. Es un individuo que dijo una opinión que ella tiene en lo particular, sí, basado en sus experiencias, en sus estudios, en su conocimiento. Así es. El problema es ese, que lo etiquetamos como si fuera una generalización. O sea, el humano tiende a generalizar y lo entiendo cuando es para ejemplificar, cuando es simplemente para poder ser algo muy pequeño. Pero el querer explicar fenómenos a través de una persona que dijo X cosa, ahí es donde yo creo que ya valió madre todo. Sí, es que mira, también las personas utilizan las ideologías de izquierda, derecha, liberal, conservador, cristiano, islámico, judío,
de cualquier tipo de género Llámalo. pueden utilizar un discurso para ¿qué? Para obtener un poder o un beneficio. Sí. Si lo vemos desde ese aspecto, se aclaran muchas dudas, pues, de por qué está pasando estas como ironías de que empiezan con un lado y luego hacen otros que pasan lo totalmente lo opuesto. Pues lo vemos con políticos también. Políticos de izquierda que hacen políticas de Sí. derecha. Políticos Sí. de derecha que hacen políticas de izquierda. Pues. Pero pues, más allá del discurso, más allá de las políticas, están ejerciendo un poder y para ejercer el poder tienen que obtenerlo primero. Pues. Entonces es como las personas sacan ventaja de ese tipo de discursos. ¿Qué es la utilidad que tiene la polarización en democracias como las que conocemos? Sí. O sea, uno de los básicos que te enseñan en política es polariza. Al momento, inclusive, te funciona más el que tengas enemigos, el que tengas gente en tu contra, que te esté hateando. ¿Por qué? Porque se va a posicionar. Visibilidad. Te 100%. da visibilidad. O sea, yo no me creo el que personajes, por ejemplo, como Donald Trump, sea realmente el conservador que dice ser. Me parece No, nada en su ridículo. vida parece conservador. Obviamente Satan, no. Como dicen los de South Park, no me voy a curar mucho de eso. Pero, Sí, ¿no? pero entiendes que el personaje lo utiliza, lo instrumentaliza justamente para agarrar voces en contra, voces a favor y que estén hablando todo el día de él. Y lo hace de una forma magnífica. Sí. Y así hay muchos personajes. Es como había una frase en esa serie Mr. Robot que me gusta mucho. Y digo, en inglés funciona, en español no funciona, pero dice, can't have a con without confidence. Es decir, para que esta estafa pueda funcionar, pues tiene que pegar. Pues. El momento que un estafador, por ejemplo, como Donald Trump, que vende un discurso y que la realidad es totalmente distinta, pues, porque se vende como cristiano y no tiene nada en su vida como cristiano. Sí, claro. Pero Pero es la estafa, pues. claro que no. Si nadie pelara a Donald Trump con ese mismo discurso, simplemente lo ignoraran, no hubiera llegado a ser presidente. Claro. Totalmente. Así está casi también igual con Charlie Kirk. Si la gente que está tan molesta con él o que lo odia, lo hubiera ignorado simplemente, hubiera quedado ahí. Que ojo, ahí déjame regresar un Claro, poco, sí. ¿no? Pero ahorita ya es muy mártir. No, y así lo van a Desgraciadamente, ¿no? utilizar y de ambos lados. A mí me parece, y hay un análisis que hace Denise Dresser, que está en las antípodas de pensamiento de Kirk, Ándale. que me fascinó porque en un momento dice, oye, pero hace falta más gente, digo palabras más, palabras menos, como Kirk, que abra el debate, que abra un micrófono, que invite a que cualquiera que piense distinto se pare enfrente y argumentativamente lo enfrente. Ya podemos entrar a esa parte de decir, a ver, pues sí, es que el cuate utilizaba muchas frases argumentativas para dar la vuelta, Falacias. lo que todo quieras, tipo, o digo, para mí lo más ridículo, que hay gente que decía, oye, es que va con niños de niños de universidad. Niños de universidad. O sea, a ver, ¿cómo? la universidad debe de ser la parte élite del pensamiento, porque es donde están las mentes que están formándose y que están con toda esta creatividad. No, y que van a transformar el país en las futuras generaciones. Además, no son niños, pues. O sea, es decir, No, no. por Ya más votan. que los ya votan la Y mayoría. de hecho, ya él tienen lo dijo también, en un este- video que me tocó ver también, Sí. porque yo me tocó ver varios videos ahorita que después de que murió. No lo conocía antes tanto como ahorita. Pero había un video que Nunca estaba se lo- debatiendo con un estudiante que se quejaba de que fuera a debatir con estudiantes de universidades. Pues. Y le decía, pues que yo estoy hablando con gente que ya vota, con votantes. Claro. Sí. Y es cierto. Ustedes están diciendo el futuro del país con sus votos. Sí. Pero más allá, ustedes van a volverse las piezas que van a transformar en el país cuando salgan de la universidad y estén trabajando, vuelvan o sean políticos también. Pues. Claro. Entonces, digo, esa es la importancia de tener una conversación. Y gusto o no Charlie Kirk, pero pues también pueden surgir nuevas figuras, pues también. Pero, digo, ahí no alcanza a terminar, es lo que Sí. decía Denise Dresser. Ojalá O sea, que así como este cuate que defiende una postura conservadora, estuviera el de la postura liberal, estuviera Claro. el capitalista, el socialista, el comunista, el de todas las posturas, buscando hacer debate entre las universidades. Qué chingón Sí. que en universidades se empiece a hablar de política. Claro. porque también, Otra vez, ¿no? tú y yo conocemos, Debería pues, ser. cuánto es el porcentaje de jóvenes que votan. Muy poco. Bueno, depende de dónde y cómo participe, ¿no? Déjame llevarlo a otro lugar totalmente Sí. y que ahorita es el ejemplo mundial. Ah, pues sí, Que no, exactamente. sí que es lo de Nepal. Nepal, Ojo, no por solamente supuesto, por el ¿no? tema de las protestas, que sí, y Sí. bravo, y qué chingón, Claro. sino ahora que se organizan
para elegir una primera ministra, cuando te dicen, a ver, chavitos de la generación Z, digo chavitos para nosotros millennials, más chavitos para los boomers, más chavitos para de otras generaciones, niños, ¿no? los ven Para como los niños, boomers, sí. van a elegir a su primera ministra por medio de disco. Suena lo más estúpido y te suena que van a traer, güey, a un Teletubby a ponerse de presidente. No, eligen a quien fue presidenta del Supremo Tribunal, que porque ella tuvo una muy buena participación, que luchó contra la corrupción. A ver, güey, están tomando decisiones más responsables que los adultos. No, y adultos entre comillas. Y como yo te comentaba, o sea, esto de que se pusieran de acuerdo justamente por Discord y demás, y ellos mismos, jóvenes también, o sea, y que lo hicieran de esta manera, lo hace todavía más real, lo hace como Sí, o sea, no hubo una honesto. campaña que los influyó. Ajá, sino ellos mismos Evaluaron perfiles, se juntaron, propusieron y dijeron, ok, a ver, pues entonces nosotros somos los que podemos como decidir esto, entonces va esta persona, ¿no? Porque tiene el mejor currículum, pues eso es la que vemos que tiene estas actitudes. Lo veo más honesto que cualquier otra elección o otras elecciones que luego vemos que están bastante más amañadas. Sí, y que ¿no? están propuestas Sí. por partidos políticos que aquí no fue el caso. Ándale. La Sí. forma en cómo se dio esto. Bueno, eso también es mucho caos, por supuesto. Tenemos que ver si en las próximas elecciones continúa esa representación de los jóvenes también al igual. ¿Y cómo continúa? Sí. Pero fíjate, tengo esperanza, no digo que esté bien o mal el caso, pero por ejemplo el actual gobierno de Chile, su origen son las protestas del 2005, de la revolución de los pingüinos, y dices, wow, o sea, de aquella revolución que hicieron chavitos de secundaria, que no fue una revolución per se, sino son protestas para una reforma educativa de Michelle Bachelet, Sí. pues de ahí tienes al actual presidente de Chile. O sea, sí hubo una secuencia, sí hubo un seguimiento entre esos jóvenes, entre esos chavitos, en que no eran niños de los liceos, que es secundaria, y pararon un país igual de lo que está pasando ahorita en Nepal. Ojalá que traigan esta continuidad y muy seguramente que empiecen a contagiar a las generaciones que vienen abajo. O sea, que no sea Nepal un caso aislado, y no me refiero a las quemazones, obviamente, aunque en algunos casos me encantaría que sí, pero sí a esta parte de participación política, a esta parte de involucrarse en los gobiernos, y no solamente involucrarse con el voto o con aplaudirle a X o Y candidato, sino a formas nuevas, revolucionarias, de cómo incidir en la vida pública. No hay críticas. Porque también es muy importante que los años jóvenes que participan no se vuelvan fanáticos. No se vuelvan fanáticos de un partido. Que justamente el fanatismo es lo que termina estas cosas. Sí, claro, porque digo, pues, nosotros sabemos, pues, los políticos que están hasta arriba se pelean en público a morir, pero en privado hacen negocio. Sí. Porque a ellos les conviene que entre nosotros, que estamos abajo, nos estemos peleando de muerte por colores o por cuestiones insignificantes, como el caso ahorita, porque así estamos distraídos entre yo contra tú, mientras ellos se están beneficiando. Otra vez, pues, la idea de la identidad, ¿no? Sí. Crean identidades. Es como, digo, otro ejemplo que lo puedo hacer así. Digo, sí es cierto, ¿no? En el caso de la política pasa así, pero también pasa en muchos otros aspectos. En el fútbol, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa? Pues digo, lo quiero poner así, pero es lo mismo, pues, o sea, también se matan. Con otros, como que se matan gente. Es una locura. Exactamente, o sea, por partidos, por partidos de fútbol, pues, en un partido, o sea, se matan porque, perdió mi equipo, lo que sea, las camisetas y todo eso. Y allá como tú dices, y los dueños de los equipos, como, o sea, en realidad siguen haciendo unos negociazos y siguen siendo millonarios y están moviendo, pues, o sea, los jugadores, incluso los mismos jugadores son amigos entre ellos, o sea, es decir, no son rivales. Entienden que son profesionales. Son profesionales y salen del partido y se dan la camiseta o se van a cotorrear entre ellos a comer, o sea, no importa, pues eso, pero la gente entre... Bueno, hay un común denominador, ¿no? Así como, que es el fanatismo. Vamos a sesgar. El fanatismo crea esa identidad, ¿no? Por supuesto. Y que en este ejemplo aquí en México, en las políticas, ya que tenemos que muy claro que el Morena y el PRIAN son como grupos opuestos que se... Sí, por supuesto, sí. Y no sé si usted me dijiste que en el caso de Noroña y Santiago aquí hasta son socios. No, son compadres o algo de compadres de amigos. Compadres, sí. Santiago Krill fue el abogado de Andrés Manuel López Obrador.
Cuando Andrés Manuel López Obrador más chairo andaba y todo, Ok, su abogado era Santiago Krill. Santiago Krill. O sea, sí. Noroña y Santiago Krill son muy, muy cercanos. Hay un video que sube de los lives que hace Noroña y está con Santiago Krill, y Santiago Krill de una forma muy ácida y muy divertida. Básicamente, a ver, güey, no niegues que somos amigos, somos toda la vida, güey, te conocí en la casa de Andrés. Sí, pues fuimos a pistear, o sea, es como que sí, ¿no? O sea, nos fuimos a cotorrear, pues. Y de esas historias hay miles, y qué bueno, o sea, y eso no está mal. No está mal, por supuesto. Lo que está mal y lo que es estúpido es dejarnos de hablar, es romper los puentes de comunicación, porque creemos cosas distintas. A ver, si tú eres judío, si tú eres católico, si tú eres cristiano, me vale un bledo quién sea tu amigo imaginario. O sea, si tú crees en la izquierda, en la derecha, me vale un bledo por quién votes. O sea, lo que me interesa es quién eres tú como persona. Y sobre eso deberíamos de construir. Sí. Y tristemente, cuando vemos sucesos como este, pues cada vez esas personas que estaban pensando, a lo mejor, vamos a suponer el vato más woke de Estados Unidos que diga, güey, yo quiero ser el Charlie Kirk de los wokes. Y yo me quiero ir a parar a los estados más conservadores, a hablar con ellos, a argumentar y demostrarles que están equivocados. Pues a lo mejor cuando ve lo que acaba de pasar, pues se lo va a pensar 2 veces. Sí. Porque esto va a inhibir no solamente a los de derecha, no solamente a los republicanos. O sea, va a inhibir a cualquiera que quiera utilizar su voz. Y esa es la parte que es preocupante. O sea, se está coartando por medios violentos la libertad de expresión. Sí, he hecho un video de Kyle, se me olvida su apellido, pero es una persona progresista también, a los Charlie Kirk, que también hace debates, también cubre noticias, da opiniones políticas. Sí. Y él comentaba que pues, conocía a Charlie Kirk también detrás de cámaras y dice que una cosa es la persona que tú ves en cámaras y otra persona es la que yo conozco pues, en privado. Pues. Sí. Y él me invitó también a su tour que hace pues, en los estudiantes para también debatir con estudiantes o también debatir con él y pues también hacer una conversación pues, de un lado y otro. Y pues no fui, y pues también dice, pues con miedo, pues qué bueno que no fui, porque... Sí, pues quizá hubiera... Y dijo, yo ya no pienso ir a este tipo de eventos públicos. Y es una pena, y es una pena ahí porque está el problema. creo que lo que se necesitaría es que todas las voces las pudieras llevar a las universidades y que cada uno con su criterio personal e individual decidiera con qué me identifico, que no, o simplemente agarro lo mejor de lo que tú dices y hay cosas con las que no comparto, y agarro las tuyas así. Ahora, un problema, y esto me lo robó, hay una periodista, Carolina Hernández, que me parece excelente en muchas cosas. Ella es una mujer feminista, sin embargo decía ella que ella no se puede decir feminista. Y haciendo una crítica, se me hace muy interesante porque decía, es que para ser feminista ahorita necesitas cumplir una serie de cosas que son imposibles de cumplir. Y si en una de esas fallas, ya no lo eres. Y se te viene toda una oleada en contra. Entonces yo ya no puedo decir abiertamente que lo soy. Porque si una de los 100 puntos que no sé quién determinó... Ándale. Sí, ni qué grupo, ni todo. Espérate. Sí. No podemos ser tan identitarios. Exactamente, ¿no? Crear esos fanatismos, como dijimos, por medio de identidades. De son dogmas, se terminan siendo dogmas. Y pasa en distintos grupos o en distintas en todos. Bueno, disciplinas, la mayoría. Pues, o sea, es como, ni modo, no lo quiero poner así. Yo creo que, pero bueno, también estamos aquí agarrando cura, ¿no? Como estos memes, ¿no? El de que malditos... tal, arruinaron esto, ¿no? O sea, como ese malditos meme, escoceses arruinaron Escocia. Arruinaron Escocia, ¿no? Benditos exactamente, Simpsons. ¿no? Como ese meme de los Simpsons. Le queda para todo, ¿no? De hecho, hay uno de lingüística, ¿no? Que a mí me gustaba mucho. He visto también uno de las feministas, ¿no? Es que las ecofeministas están peleadas con las feministas radicales. Y las radicales están peleadas con las interseccionales. Pero las interseccionales no aceptan a las afrofeministas. Y las comunistas, ¿no? Y así, ¿no? O sea, malditas feministas arruinaron el feminismo, ¿no? O sea, otra vez, ¿no? Igual así, pues, con la lingüística, con la sociología, en fin, ¿no? Y pasa eso. Porque otra vez... buscamos, o en esos grupos se crean identidades, pues, en diferentes ¿Cómo áreas. se puede combatir eso? Sí, y pues es complicado, o sea, y tiene que ver también mucho, pues, con la educación, pero también con el hecho de, otra vez, como acercarnos, pues, o sea, el uno al otro. Y creo que casos como ahorita justamente el de Charlie Kirk, ahorita que comentaban de que
pues se van a callar muchas voces, o sea, va a ser cada vez más difícil que alguien peor. realmente quiera O incluso hablar, los que pues, no en se van a público, callar ¿no? seguramente Sí, van a ser los que están más radicalizados. se van a radicalizar más. Porque van a tomar sí, esto como un motor para su radicalización, por supuesto, sí. u otra como un ejemplo de qué es lo que se va a actuar. O sea, y estoy hablando de las cosas más extremistas, Sí. ni siquiera digo en los polos, en todo el círculo que pueda haber de ideologías. Sí. O sea, no dudo que haya personas que ahorita Ujú. aprovechen esto para decir, güey, pues yo ahora voy a ser el nuevo Charlie Kirk. Sí. Ándale. Digo, también va a ser las posibilidades de los demás que hagan opiniones políticas o que hagan videos o periodistas que también hagan notas Ujú. para no usar este tipo de lenguaje pues sensacionalista para satanizar a personas. Porque Sí. eso fue lo que también llegó a esta persona a cometer un asesinato que 22 años tenía esta persona. Sí, que es un chavito. Está muy joven, es bastante joven. Alguien que ya tiró, o sea, Sí, son 2 vidas perdidas. Sí. La vida que le quitaron a Charlie Kirk y la vida de este chavo, o sea, que, digo, al fin y al cabo, supongo, ¿Hay pena de muerte? No aún sabía. falta mucha información, hay demasiados rumores, hay demasiada tontería circulando en redes, Sí. supongo, como muchas veces es, que debe ser un güey que tenga algún trastorno, un vato que le tronó algo Claro, y sí. actuó de forma solitaria. El tema de las conspiraciones me parecen ridículas en la mayoría de los casos. Puede ser. No creo que vaya por ahí. Sin embargo, siempre hay estos personajes. La sociedad está llena de locos que a veces no los vemos y son los que menos parecen, como hablamos otro día en Como Cratología, platicábamos método de en anuncio. Cratología, tal Lo cual, pueden ¿no? ver de Guy de Maupassant, Ajá. que se estrenó el día de ayer. Pero siempre va a haber estos locos. Y tampoco podemos callarnos porque no vaya a ser que detonemos a un loco. Ándale, ¿no? Porque Sí, realmente... la cosa no es empoderarlos, pues. También. Ujú. Sí. O dar esa justificación para que puedan hacerlo. Sí. Déjame meter otro veneno y otro Ujú. buscapié. El cuate fue el nombre Mayoni. Sí, Luigi Mangione, el de los Lo seguros, hicieron ¿no? un héroe. De los A ver. seguros, sí, sí. Será muy bonita su causa, estará muy padre es un asesino, güey. Claro. O sea, no puedes empoderar a una persona de ese tipo porque lo que estás provocando o estás pidiendo es que salgan más. Ujú. Y así tú digas, es que son bien abusivas las aseguradoras. Pues sí, güey, pues vota por legisladores que hagan algo al respecto. Claro. No celebres a alguien que abre una pistola, va y dispara. Porque luego es lo mismo, pues. Hay personas que sacan ventaja política, pero también económica, con promoviendo este discurso que hay que ir y hacer violencia en las calles, hay que ir por la cabeza de las personas, pues. Ujú. Y la gente, por modo de clic, consume Sí. ese contenido y pues también se vuelven, se fanatizan pues, también con el discurso. Sí. Pero también esta persona está haciendo y con ese discurso, que a lo mejor cree o no cree, Ujú. pero está haciendo idea. Y es que también cuando ese tipo de discursos, o sea, otra vez volvemos a la demagogia, ¿no? Son discursos demagógicos que buscan emocionar a las personas. También son muy emotivos, ahí son como dijeron hace rato, Y es que lo más respecto, fácil por de ejemplo, vender. como a Donald Trump. O sea, es decir, venden la emoción, venden, o sea, incluso todos estos discursos, ya lo hemos visto antes en la política, los eslogans y todo ese asunto tienen que ver con cuestiones de emociones, ¿no? El hecho de la esperanza de México, eso es una emoción, no te está diciendo nada razonable, no te está diciendo cómo lo van a hacer ni nada, así como Make America Great Again. Es emoción, es otra vez, yo quiero sentir que hay grandeza, ¿no? Como en mi país, o sea, son discursos de alguna forma también vacíos y eso, pero mueven, o sea, justamente, ¿no? Sí. Por ejemplo, empezar a hacer discursos o videos o Sí. contenidos o notas diciendo como que Sí. Juan Pérez es un satánico porque por su Sí. culpa Ajá. tu mamá no tiene esta medicina. Y es que eso también es emocional, o sea, si te Sí, fijas, sí, eso también apenas fibra, eso también... Tanatos y Eros, ¿no? Ándale, eso también mueve fibras emocionales justamente de la gente, ¿no? Como justamente se da en ese tipo de... Déjame discursos cambiar la visión políticos, totalmente. Ujú. El problema también, o más bien, el problema es y somos los ciudadanos. ¿Por qué? Ujú. A ver, nos ofrecen dos cosas, por decirlo, y llegar al reduccionismo. Ujú. Por un lado, la apelación a estas emociones fuertes, Ujú. y por otro lado nos dicen la realidad. A ver, ningún político va a solucionar los problemas, ninguno.
Y para solucionar problemas necesitamos generaciones. Y es Educación, poco a poco, por y supuesto. es bien complicado resolver un verdadero problema o un problema sistémico. Pero llega otro político que te dice, güey, vota por mí, te lo arreglo mañana. ¿Y qué dice? Güey, lo que acaba de pasar en Francia, a mí me vuela la cabeza. Francia tiene un bronconón de deuda, que tiene un tema de pensiones de no mames. Sí, es increíble. O sea, es fatal, Sí. es brutal. Sale el primer ministro, anuncia un plan de austeridad, de decir, voy a recortar 400,000 millones de euros porque necesitamos darle certeza financiera al país, o a ustedes se les va a llevar la chingada, que es lo que va a pasar, Prácticamente. y lo destituyen. O sea, dices, güey. Y es que son temas, por ejemplo, Sí. hay que entender que hay estafadores en la política. Porque No, si yo voy- todos son estafadores ahí, o la mayoría. Pero digo, hay Muchos. estafadores, pero Sí. entendemos muy claro esta figura de estafador. Si Sí. llega Juan Pérez y dice, oye, ¿quieres invitarte a un negocio? Vas a invitar 10 amigos, y si eres 10 amigos y invitas a 10 amigos, No, güey. te vas a hacer millonario, te vas a un Ferrari en un mes. Ajá. Entonces, no está loco. Eso Sí. es normal. La estafa piramidal o la estafa Ponzi más conocida de la política. Sí. Y exactamente, no lo hemos traducido que también sucede en política. Ujú. Porque precisamente no es una estafa, es una pirámide. Es una falsa realidad, un falso sueño que nunca va a llegar. Sin embargo, alguien se va a hacer rico Ujú. vendiendo ese sueño. Justamente ahí es donde estamos. Antes de finalizar, quiero meter otra provocación. Me parece bien, ¿no? Es como si- No recuerdo las fechas, pero también asesinaron recientemente a dos legisladores demócratas. Mm. ¿Por qué no sucedió esto? ¿Por qué no hubo una reacción tan grande? O sea, cuando son asesinatos políticos, cuando son asesinatos inclusive de personas que tienen más influencia, bueno, influencia no, pero que directamente están en la política, directamente están en el gobierno, asesinan, si no me recuerdo, era un legislador local y el otro creo que era representante del partido o algo así, ¿no? Sí. Sí, porque digo, también no olvidemos que había una pareja de la embajada israelí, que también lo mató y pues fue mexicano, creo. Ah, es cierto. Yo creo Sí, también que no hace hubo tiempo. tanto nota, tanta Ujú. fuerza, porque a lo mejor no hubo una contraparte que lo estuviera celebrando. En el tema de Charlie Kirk, yo creo que si la contraparte no estuviera haciendo un video celebrando su muerte y que diciendo que era lo peor del mundo, no hubiera provocado a la gente que sigue a Charlie Kirk que también se enfureciera. Entonces, fue una bola de nieve. Sí. Lo que real... No, está este caso que también en un video de Office Depot, ¿no? Ajá. Están queriendo imprimir unos posters de Charlie Kirk para hacer como sí. algo, una marcha o algo en conmemoración de su muerte. Y los empleados de Office Depot dijeron pues, que no pueden imprimir propaganda política. Sí. Dijeron, oye, pues es que se acaba de morir esta persona, o queremos imprimir algo, no para tener un cartel o algo. Sí. No es propaganda política, no lo puedes hacer. Sí. Está prohibido. Entonces la gente se enfureció Ajá. y llegó a tal grado que Office Depot los despidió. No, ya ha habido una serie de despidos bien duros en chingos de lugares por el tipo, por las burlas que ha habido. Bueno, Sí. están quitando visas. Sí, sí, claro. Entonces, Cuenta paréntesis porque está muy divertido. El vocero del Congreso de Morena, Ajá. tú acabas de renunciar porque hice un comentario de lo de Charlie. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Ese como sí. Y es el vocero de un partido político en el Congreso, del partido oficialista. Sí. Le contesta el ex embajador, el que se Exactamente, autoproclama el quitavisas. El quitavisas. Y le dice, a ver, muchachito. En un mundo bien loco. A ver, muchachito, Estamos sí. en un mundo muy, muy loco. Mira, ahorita lo que dijiste sobre los senadores, ¿no? Que habían asesinado, legisladores locales, pues que habían matado. Sí lo mencionó, yo recuerdo bien, en este discurso que hizo Trump respecto a la muerte de Charlie Kirk. De hecho mencionó a estas muertes, de hecho, porque me acuerdo que mencionó varias, o sea, que van relacionadas justamente en ese sentido y de hecho culpa directamente al ala izquierda y lo dice, ¿no? Estos discursos woke y de izquierda, dice, están promoviendo
activamente el odio. O sea, así como, digo, no lo quiero, o sea, no lo dije en el diario, pero lo dice casi tal cual, literal, así. De hecho, hasta yo pensé, dije, ¿esto será real? Dije, ¿esto, o será ella? Ay, dije, lo estarán haciendo. No, pero sí fue la declaración oficial. O sea, directamente está atacando a la izquierda, está atacando, o sea, diciendo que están promoviendo ellos también este discurso de odio. Justificamos a la izquierda. No, pues no, pero... ¿Qué necesidad? Aparte, es el puto presidente. Sí, o sea, pero desde una figura como de poder, ahora sí. Y es donde otra vez... Oye, pero hasta ahí fue una figura que también intentaba asesinar 2 o 3 veces, ¿no? A él también lo dijo. De hecho, creo que en ese mismo discurso también lo dice. Y a mí, o sea, los atentados que fueron, o sea, justamente en mi campaña, y que no nos vamos a callar, y en fin, ¿no? Toda la parte, ¿no? Sí. Es muy fácil venderla. O sea, Claro. Carajo, es muy fácil venderla. Sí. Asesinaron a Uribe en Colombia, precandidato de Colombia en contra de Petro, lo acaban de asesinar, o acaba de fallecer. A Villavicencio en Ecuador, el atentado contra Bolsonaro, el atentado contra Trump. Güey, pues, no, hay un patrón ahí. Sí. Puede que eso no tenga nada que ver, que sean casos totalmente distintos, pero pues sí es fácil vender la narrativa, ponernos un sombrerito de aluminio. Ándale, ¿no? Hay una conspiración, por supuesto. No, o sea, ni siquiera tienen la capacidad de ponerse de acuerdo de esas maneras, no son tan inteligentes. El gran problema, y eso es una crítica que siempre he tenido, mucha gente piensa que los que gobiernan se sienten en una mesa como esta. Claro, ya. A detalle todo lo que va a pasar. Como las iluminaciones. Nos vuelven una bola de pendejos. Ese es el gran problema. Y por eso las consecuencias que No estamos hay ninguna viendo. organización, no hay ningún complot mundial, es simplemente una cuestión de causa y efecto, nada más. Claro. Y eso igual es lo más... Es lo más preocupante. Exacto. O sea, ojalá nos gobernaran lagartijas inteligentes. No, Nos gobierna una bola de changos idiotas. Ándale, de hecho lo dijiste muy bien, ¿no? Esa comparación. Y ya te había dicho, ¿no? Que incluso es algo que dijo en su momento, si no me equivoco, yo se lo leí a Popper, ¿no? Karl Popper comenta esto, ¿no? Que es mucho más fácil creer en la conspiración, creer en la conspiranoia, porque nos da tranquilidad. O sea, extrañamente, o sea, una conspiración nos dice, bueno, hay alguien a cargo. El mundo tiene un orden. O sea, todo esto que nosotros que parecemos que estamos viendo como desorden y todas estas muertes y todo este fuego y en fin, ¿no? Demás cosas. Lo que realmente está Ándale, porque a alguien le está dando un orden, un grupo, que tú digas los Illuminati o las lagartijas, no sé, lo que quieras, pues. Pero es más fácil creer eso que decir, sabes que la verdad es que vivimos en un caos bien tremendo y nadie tiene control sobre nada. Eso, aceptar el caos es aceptar básicamente como decir... Hay un tropiezo constante. Exacto. Que no caes. No, solamente estás cayendo como en esas películas de Bollywood, en esas películas así como de hindús, que se caen como por media hora, ¿no? Así como que, así tal cual, o sea, es decir, nada más nos estamos cayendo. Pues sí, porque de verdad es muy desesperanzador pensar que no hay un orden, pues, o sea, y la gente, la mayoría de las personas por lo menos depositan su confianza, pues, en gobernantes, en los que están allá, porque dicen, bueno, por lo menos me dan un orden, ¿no? A este caos. Pero nosotros, desgraciadamente, no pensamos así, sabemos que hay algo, que no lo hay, más bien. O sea, no hay tal cual como ese orden. Bueno, en fin, ¿no? Eso ya plantea una cuestión así como... Sí. Y Popper también decía eso, ¿no? Que no hay tal cosa como el orden. Vivimos en un caos bien tremendo, básicamente. Por último, para cerrar. Bueno, y ahora sí, ¿no? ¿Cuál es el futuro de la libertad de expresión? Híjole, está fuerte. De entrar a las conclusiones, dejar la imagen por última vez de Charlie Kirk. Te decía, para finalizar, ¿qué perspectiva ven para la libertad de expresión en el contexto de todo lo que estamos viviendo, en el contexto de la polarización, en el contexto de estas protestas que están habiendo, de este enfrentamiento que hay entre la sociedad? Es difícil porque, digamos, ahorita que estamos viendo las cancelaciones, por ejemplo, de las personas que, por ejemplo, en el caso de Office Depot, pues, o como hay muchos otros casos que también los han despedido de sus trabajos, a personas que han hecho videos celebrando la muerte de Charlie Kirk, que sí es desagradable. A mí no me gusta que celebren la muerte de esa manera porque claro, pero tampoco es deshumanizante, pero hasta qué punto raya y volvemos al tema de las cancelaciones, no es que es del otro lado, debería ser válido o no, porque digo, al final esas personas no van a dejar de ser, no van a dejar de pensar eso. Creo que es una línea que debemos separar y tenemos que marcarla muy bien.
no es lo mismo Juan Pérez, Ujú. un privado, una persona, un ciudadano X, Sí. que puede para mí decir cualquier idiotez, cualquier absurdez y no hay trascendencia. Si lo dice algún funcionario público, ahí sí estoy de acuerdo. Si tú ya trabajas en un gobierno, no trabajas, o sea, lo que tú dices no lo dices tú. Lo También hablas es en una nombre de la voz, ¿no? representación Sí. que tienes. Ahí sí Sí, estaría sí, de sí. acuerdo. Ujú. Pero contra privados jamás. Sí. O sea, hay que separar lo público y lo privado, al menos en mi perspectiva. ¿Tú qué crees que va Ahora, pero también hay este otro punto, pues, digamos, estas compañías que tienen sus trabajadores, por ejemplo, en el caso de DC Comics, que tenía una escritora que también hizo un comentario al respecto, Es cierto. y pues también les pidieron, y pues ya hasta DC mandó pedir todos los cómics que ella participó como escritora para pues ya no vender, pues, porque también ellos tienen una consecuencia monetaria al respecto. Entonces, si hay una consecuencia para la empresa, porque al final del día representan a una empresa con su trabajo, pero aún así está esta línea delgada. Separar la obra del artista. Exactamente. A ver, perdón, pero si Y el es que hay artista muchos casos. me vale un bledo cuáles son sus pensamientos, y la verdad valoro su arte. Si esta señor, lo que haya sido, hizo una idiotez, hizo una apología de este asesinato, bien, es ella en lo particular y punto, y eso no tiene nada que ver con su trabajo. Quizá era muy buena en su trabajo, felicidades, qué chingón, valoro tu trabajo. Eres un idiota en lo que estás diciendo, tu trabajo es bueno. Sí, en el mismo caso como pasó al escritor de Harry Potter, ¿cómo se llama? J.K. Rowling. J.K. Rowling. Que también sucedió lo mismo, pero al lado inverso con la comunidad LGBTQ, los feministas que están en opuesto por no quieren consumir nada de Harry Potter. Y seguramente es cierta parte. No, ese es el lado más vociferante, porque también no hay que generalizar, ¿no? Lo que tú lo decías en otro programa y me pareció muy adecuado, de cuando se habla del voto hispano y se cree que el hispano tiene que votar de una forma X homogénea, ¿no? Vamos a decirlo así. Homogéneo, carajo. Eso es más racista. No, y también, para el caso de los hispanos. Bastante. Ahorita que está de moda odiar a ICE, por las formas que, claro, está reprobable. Pero también lo vimos que los demócratas que se jactan que ellos deben tener voto hispano porque representan sus intereses. Pero Ándale. Más. Y Obama, por ejemplo, que les dio el Dream Act a los estudiantes que están indocumentados para que puedan seguir estudiando. Pero bueno, pasaron tantos años, 2 términos de Obama, pasó otro término de Biden, y la ciudadanía a esos estudiantes que estaban en Dream Act, ¿dónde quedaron? Exacto, ¿no? Entonces, parece ser que también, por un lado, tienes a un partido que quiere deportar a indocumentados y por otra parte, hay un partido que quiere mantener a indocumentados como tal para tenerlos como una clase de unas ciudadanía de segunda clase. Déjame hacer una pausa porque ese tema de la migración y de la instrumentalización del migrante me encantaría para otro programa. Dale, exactamente, ¿no? No solamente que en nos Estados Unidos, lo estamos viendo en Europa, lo estamos viendo en muchos lugares. Y creo que es un tema tabú que se debe de analizar desde aristas fuera de la pasión, del extremismo. Sí, del dogma, por supuesto, ¿no? Otra vez la lógica, ¿no? Tabú. Sí, tratar de estar... El sentido común, que es el menos común de los sentidos. ¿Tú qué crees que va a pasar con la libertad de expresión? Con la libertad de expresión. ¿Qué ves en la academia? Yo creo que todo este asunto justamente de los extremos, desgraciadamente no soy tan optimista en ese sentido. Yo pienso que al revés se va a recrudecer. Se va a polarizar todavía más. Bueno, si hablamos como predicciones, porque ya lo estamos viendo. O sea, es decir, y esto ya está aquí, ya está bien presente. Y lo hemos visto en ejemplos muy claros. Te digo, yo también, o sea, como me preguntabas hace rato, en la academia me sucedió varias veces. Y no solo, y a lo mejor a mí, digamos, no es como que perdiera mi empleo por eso, pero sí era una reprimenda, pues, o sea, o sí mis superiores, pues, en algún momento sentía esta presión de parte de ellos de como, no, es que no, al tú decir una opinión o al tú comentar algo, estás violentando, digamos, a los alumnos desde un, digamos, como superioridad, ¿no? Un escalafón de superioridad. Sí, coméntalo y ahorita sigo. Yo no así como que, bueno, ¿quieres que cuente esa historia? No, así como que sí. No, lo que pasa es que, y sí, sabemos que, sí, de literatura, sí, el único, ¿no? Que tenemos, así como, sí, y además es un clásico, pues es un canon, o sea, y además el texto que estábamos viendo,
podía tener muchos elementos, pero bueno, ¿no? Finalmente también, pues, o sea, lo que pasó es que yo escogí un texto del Arco y la Lira, un texto de Octavio Paz que trata sobre poesía, y lo vi como un canon, pues, o sea, para la literatura. Muchos pueden estar de acuerdo conmigo, no, pueden decir es un texto ya muy viejo, no sé, en fin, pueden decirse muchas cosas de ese texto, pero no, la crítica fue de algún grupo de alumnos que no, que venía de un personaje o que venía de un escritor que era misógino. Entonces, por lo tanto, así, inmediatamente yo como por metonimia, si lo queremos ver en términos literarios, es decir, por contigüidad, yo inmediatamente también me convertí en un misógino. Entonces, yo como profesor les estaba dando, esa fue la lógica que utilizaron. Literatura misógina. Sí. Ándale, exactamente, ¿no? O sea, imagínate, ¿no? Que los hubiera puesto a leer Platón, ¿no? Así como que... Primero el Marqués de Sade, no, pues Platón, imagínate. No, y no lo dudes, o sea, que en filosofía, o sea, algunos maestros les dijeron, no, ¿sabes qué? Porque vamos a leer a Platón, ¿no? Si Platón era prácticamente, pues, un... ¿qué podemos decir? ¿Efebófilo? O sea como que en el menor de los casos, ¿no? Exactamente, así como que... Sí, para no usar otros términos, pero bueno, o sea, ese es el asunto. Y digo... Yo entendí también de dónde venía, pero a mí lo que más me hubiera gustado, así quizá a lo mejor como estas personas que también se abren a estos debates, es que me lo hubieran dicho en clase. O sea, de verdad, después yo llegué a la clase, de verdad, a lo mejor como un poco más, ¿cómo se llama? A lo mejor con una mentalidad más cándida o, ¿cómo decirlo? Optimista, ahí sí me vi optimista y les dije, a ver muchachos, o sea, cuando hay algún asunto de estos, háblenlo aquí, les pregunto 1000 veces si tienen dudas, si leyeron los textos y eso, y no, todos callados, no dicen nada, les empiezo a hacer preguntas directamente, me responden más o menos, bueno, y luego salgo, me regañan mis superiores y veo en las redes sociales que traen una controversia bien tremenda, entonces, ¿qué? ¿Les doy clase por redes sociales? O sea, empezamos a hacer la clase en el Facebook, empezamos a hacer la clase en el Instagram, para ahí, ahora sí, ahí abrir el debate, verdaderamente. Es que lo vemos. Bueno, me fui muy intenso, ¿no? Sí, exacto. Siempre, Sí. pero... Y no lo abrían, pues, o sea, a mí lo que más me dolía en ese sentido era que no se abriera en ese momento el debate. Yo estaba dispuesto a decir, es verdad, hay muchas cosas de estos textos que tampoco no estoy tan de acuerdo, pero bueno, pero hay que verlo, ¿no? Hay que comentarlo, para eso está el texto. Un punto de vista racional. Sí. Sentido común. Sí, sentido común, pues. Y pues dejar satanizar y quemar puntos, porque pues, como el caso de Antonio, pues, Ándale. A él sí le funcionó sacar a gente del grupo KKK. Sí. Y que está, pues digo, es gente que es fanatizada. Fanatizada, sí. Él se sacó. No los sacó gente que los satanizaba. No. Los sacó gente que quería Ser un poco conversación. empático, ¿no? O sea, quizá es muy fácil juzgar la idiotez ajena, no ver la propia, pero juzgar la ajena, cuando no sabemos cuáles son sus circunstancias, cuando no hemos entablado un diálogo con esa persona, cuando no sabemos cuál es su contexto y por qué piensa lo que piensa. Pero en fin, antes de concluir, mi postura al respecto sobre la libertad de expresión. Esto, hay un dicho que nunca me falla, no se preocupen, todo va a estar peor. Pues bien, espero que les haya gustado este video. Bien. Si es así, dejen sus comentarios, su like, suscríbanse al canal.